Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fausto Spotorno para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar una vez más nada. aquí. Y bueno, hablábamos en el primer bloque, hoy el dólar continuó con su escalada de los últimos días, llegó a superar los 41 pesos y acercarse al récord histórico, pero cerró por debajo de esa cifra, cerró en 40 pesos con 60. ¿Es como algo preocupante esta escalada del dólar o es de alguna manera lo que el Banco Central buscaba hace algunas semanas cuando empezó a bajar fuertemente la tasa de interés? Mira, no lo veo preocupante, Creo que es lo que el Banco Central buscaba. Ya estaba empezando a preocupar que no pasara nada con el dólar. Y además es natural que en esta época del año pase esto con el dólar, porque es como una época donde no hay oferta de dólares de las exportaciones. Se acabó la exportación de trigo, no hay nada y todavía no llegó la de soja. Entonces es natural que todo eso pase. También es cierto que venimos con una semana y media de malas noticias, desde que salió la inflación. Sí. Después salió el MSCI, que es el fondo este que arma los índices para inversores, que si bien dejó a Argentina como emerging market, dijo, bueno, pero también tiene características de un frontier market, de un mercado de frontera, y no nos volvió atrás, pero nos puso en el purgatorio, por así decirlo. Después tuviste el dato de la fallo de la Corte Suprema, que fiscalmente no está claro todavía cómo se va a ejecutar, pero con las metas fiscales durísimas que tiene el gobierno, también abre cierto paraguas de dudas. Y después tuviste anteriormente el dato de capacidad instalada, que estaba muy abajo, de utilización de capacidad instalada, que básicamente mostraba que el 56% de la industria era la que funcionaba y que faltaba la mitad. Era lo que imaginábamos igual, ¿no? Se imaginaba. Fuertes caídas, ¿no?, en la actividad. Pero creo que en los mercados, cuando empezás a tener esta serie de malas noticias, y algo a ajustar, ¿no? Adicionalmente vos tuviste una combinación medio complicada, que es la siguiente: subió la inflación, las expectativas de inflaciones aumentaron, porque estábamos pensando que sea 2,5, 3, y ahora el mercado dice 3, 3,5 mensual por los próximos meses, porque tenés tarifas, etcétera. Y eso, al mismo tiempo que salieron estos datos y que el mercado empezó a revisar las estimaciones de inflación y por lo tanto la tasa de interés que te va a cobrar, ¿no? Al mismo tiempo el gobierno se dio justo que salió la Ciudad de Buenos Aires y colocó deuda, el gobierno nacional colocó LECAPS, LETES, y hubo un boom de colocación. Entonces la tasa de interés Pero se como frenó. para ordenar las ideas, empezando con lo primero, ¿no ves como algo desfavorable que el dólar vaya acompañando a la inflación? Para nada, ¿no? para nada. A ver, es lo que estábamos buscando. Vos pensás que el día que se establecieron las metas de no intervención, ¿no? ¿Te acordás? Estaban 34, 44 empezaron. El dólar estaba en 40,50. Claro. ¿Qué dónde está hoy? No, donde cerró el otro día. Por lo tanto, no tenés, digamos, racionalidad para que se haya mantenido en 37 durante tanto tiempo, ¿no? Y de ese momento hasta ahora la inflación fue 21. Con la idea de seguir manteniendo la competitividad de la economía argentina, que se ha reflejado justamente en buenos resultados en materia de comercio exterior, ¿no? Exactamente. Yo lo que creo que pasó fue que después de todo ese susto, de septiembre, el mercado se empezó a calmar, empezó a haber liquidación de dólares. También pensar que las altas tasas de interés obligó a muchas empresas, empresarios a tener que liquidar algunos dólares para financiarse porque no tenían financiamiento. Eso estabilizó el dólar, después entró la cosecha de trigo, también ayudó a mantener el dólar estabilizado. Muchos ahorristas que se fueron de vacaciones y que tuvieron que vender los dólares que habían comprado en cualquiera de las corridas del año pasado, Claro. también ofrecieron dólares al mercado y todo eso mantuvo el dólar estable. Pero si vos tuviste entre septiembre y enero 21% de inflación, a priori vos deberías ver el dólar moviéndose más o menos como la inflación. De hecho, las metas que estableció el Banco Central apuntaban a 3% mensual al principio, ahora 2% mensual de aumento del dólar, y no sucedió. Fausto, hablabas de esta seguidilla de malas noticias. Justo hoy se conoció una buena, que es el superávit fiscal. El superávit primario dio un superávit justamente positivo de 16.000 millones. ¿Pensás que esta tendencia es importante, se puede mantener? Es importante porque este año el gobierno tiene que lograr equilibrio primario, a priori. Después hay algunos ajustadores, como se llaman en el acuerdo. Se llaman así, no inventé la palabra, están así, es el nombre. En donde el gobierno puede ajustar el déficit fiscal dependiendo de algunas variables que el FMI le permite. Pero básicamente tiene que tener cero de déficit primario, ¿no? O sea que empiece con superávit es un punto importante.
Lo que arruinó un poco la noticia fue este tema de la Corte Suprema, porque fíjate que lo que le tiene que pagar a San Luis de la Nación es prácticamente solo el superávit primario que tuvo en el gobierno, ¿no? Pero ya informado, ¿no? Rápidamente que no lo va a pagar con recursos así líquidos, ¿no? No, seguramente va a tratar de hacer un bono, va a haber una negociación por ahí, pero después falta Santa Fe, que va a ir, que es el triple de eso. Lo que sí, esas cosas lo que hacen es meten ruido en el mercado, ¿no? Claramente... En un año en el que no va a faltar ruido, además, ¿no? En un año en que no va a faltar ruido. Y en un año que empieza con un mercado un poco sensible, por así decirlo, ¿no? Te preguntaba, Fausto, porque hubo algún ruido también en tema de recaudación, ¿no? Que la recaudación por ahí no viene subiendo a la par que venía hace algunos meses, y si van a estar esos recursos para cumplir con el acuerdo con el fondo. Mira, para mí la recaudación no tiene ninguna sorpresa negativa, ¿no? Porque cuando vos ves la recaudación es cierto, vos tenés una inflación del 48 y la recaudación creciendo del 40. Y a uno puede decir, bueno, pero ¿qué está cayendo 8% de la economía? No, no es así. Si vos mirás los rubros vinculados a la actividad económica, IVA, ganancias, cheque, todos esos están creciendo al 48%. Claro. Lo que pasa es que tenés la parte de seguridad social que está creciendo al 30%, por efecto de la caída del salario real. Claro. Entonces, claro, más o menos el promedio te quedan 40%. Claro, los salarios además crecieron eso, los salarios crecieron 30% más o menos el último año, pongámosle, tal vez menos incluso. En realidad menos. De hecho, es más, el dato de recaudación de cargas sociales sería un indicador de que el salario está creciendo el 30%, lo cual es un buen indicador. Claro. Porque el último dato que tenemos todavía de noviembre, ¿no? es anterior y está en 23, 24. Sí, sí. Entonces sería un buen indicador ese número. Y están comenzando estos días también algunas negociaciones paritarias, docentes en Buenos Aires, etcétera. ¿Pensás que va a haber mayor conflictividad en lo que son estas negociaciones por el año electoral, o va a ser más o menos como fue el año pasado? El gobierno va a tener o va a querer reducir los líos que puede haber en ese sentido. Pero es un dato importante porque, por otra parte, el gobierno quiere que haya aumentos de paritarias suficientemente grandes como para recomponer un poquito el consumo que viene muy, muy caído, ¿no? Central en un año electoral, ¿no? Además, obviamente. Central en un año electoral. Te diría que el gobierno, creo que, si bien racionalmente dice, bueno, que el mercado vaya resolviendo el problema del salario como pueda, porque las empresas no le pueden pagar cualquier salario a las personas, desde el punto de vista político, me imagino la política del gobierno diciendo, sí, dale lo que quieran, que aumenten los salarios porque tenemos que llegar a las elecciones con por lo menos, recuperación del consumo. Ahora, del lado de las empresas la situación es complicada, porque vos pensás rápidamente que las empresas entre los costos tienen salarios, tasa de interés, o sea, costos financieros, impuestos y insumos. Insumos subió un montón, subió más que minoristas, subió como en el orden del 80%. Impuestos no, pero son altos. Y costos financieros se disparó con la tasa de interés, con lo cual el salario es la variable de ajuste. Sobre todo teniendo en cuenta que le están cayendo las ventas. Entonces, del lado empresario hay que ver cuánto. Yo creo que va a haber una recomposición salarial parcial, como ha pasado en todos los últimos años desde el 2012. Se recupera cuando la economía se recupera, pero no logra recuperar todo lo que perdió el año anterior. Lo que pasa es que también los tiempos, una cosa son los tiempos del mercado, y otra cosa son los tiempos políticos que querría tener el gobierno, ¿no? Muy bien. Bueno, Fausto, muchas gracias por haber estado con nosotros. De nada. Cerramos con el análisis del economista Fausto Spotorno, el programa de hoy. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.